Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio en Misterios de Casa. En este caso vamos a adentrarnos en la historia de una mujer que ha sido muy importante en la historia, en el devenir de las circunstancias, incluso de las decisiones políticas, de fronteras, de la religión, incluso de la cultura. Se trata de Lucrecia Borgia, una mujer que siempre nos han vendido como una mujer que estuviera, digamos, un aura nefasto, una mujer de malas compañías, por decirlo así, pero tenemos un grave error, hay que conocerla mejor. Por eso es muy importante que antes de todo ello podamos conocer un libro editado por Isabel Barceló, un libro de Lucrecia Borgia, un libro muy interesante para poder conocer la vida de esta fascinante mujer. Y qué mejor que la propia autora, Isabel Barceló. Bienvenida a nuestro programa. Buenos días, muchas gracias por tu invitación. Bueno, para nosotros es un placer tenerla aquí, es un lujo tenerlo. Pero lo primero es, ¿cómo surgió la idea de escribir sobre Lucrecia? Pues mira, a mí Lucrecia me ha interesado desde que yo era prácticamente un adolescente y cayó en una ocasión en mis manos un libro sobre ella y la verdad me impresionó y me sentí muy interesada. Entonces durante años fui acumulando información significativa y veraz, vamos a decirlo así, ¿no? De valía sobre ella, hasta que, de hecho, en mi libro Mujeres de Roma le dedico unas páginas, porque ella vivió en Roma la mitad de su vida. Y luego, pues, hace ya en 2020 o así, pues me sentía con el deseo de escribir su biografía y también en condiciones de hacerlo, porque a veces el deseo está antes, pero no se dan las circunstancias, las condiciones. Me sentí con el deseo y la documentación suficiente como para abordar una vida apasionante, pero también compleja y con muchos aspectos, en fin, que no son tan claros, porque una vida de hace 500 años, pues por mucho que nos esforcemos, pues vamos a conocer a esa mujer, sí, que es realmente fascinante, como he dicho al inicio. Creo que nos las han vendido mal, por decirlo así, nos han enseñado mal su biografía. ¿Cuál puede ser esa causa de venderla mal? Bueno, hay que pensar que ella y su familia están afectados por una leyenda negra realmente muy brutal. Una leyenda negra que en gran parte surge por la conflictividad de la época en la que ellos viven, en una Italia dividida, siempre en conflictos, y sobre todo una Italia en la que todos los países europeos querían meter baza, empezando por la monarquía española, en fin, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era entonces el abuelo de Carlos V, Francia, que reclamaba derechos sobre Nápoles. Era una situación ultra conflictiva. De hecho, cuando 2 años después de ser elegido papa Alejandro VI, estallaron las que luego se llamarían guerras italianas, que durarían 60 años. Entonces, en esa situación de conflicto tremendo, pues la difamación, los bulos, todo eso eran utilizados como armas políticas, con la mala fortuna de que a ellos les tocó la parte más negra y la que más se difundió. El historiador que escribió la primera historia de Italia los puso muy mal, y a partir de ahí los siguientes historiadores, pues bueno, se dejaban llevar, ¿no? También. Entonces, siendo Lucrecia hija de un papa, Alejandro VI, ¿cómo ha influido entonces haber sido hija de un papa? Es un cargo muy grande en aquellos tiempos. Sí. Su relación con la Iglesia tuvo que cambiar, por decirlo así. A ver, yo creo que la Iglesia era entonces muy poderosa, tenía un poder económico inmenso, un poder territorial muy importante y también un poder espiritual, sobre todo el orbe cristiano. Era muy importante. En aquella época los papas hacían reyes y, según dicen, los reyes hacían papas también. Entonces yo creo que el problema no es que, en mi opinión, que ella fuera hija de un papa,
sino que la conflictividad de la época y que su propio padre estaba tan orgulloso de sus hijos que los ponía siempre en primer plano y estaban muy expuestos, porque todos los papas tenían hijos naturales, pero ninguno sufrieron lo que sufrió la familia Borgia, ¿no?, por esa causa. Yo creo que en ese sentido el Papa quizás se equivocó, y se equivocó también en no frenar todas las maledicencias que circulaban por ahí. Era muy liberal, decía, bueno, pues que hablen. y eso tiene efectos negativos. Lucrecia también tuvo unos matrimonios muy importantes. Sí. Corrígeme si no me equivoco, tres matrimonios. Sforza, sí. Alfonso del Este y también el último, Alfonso de... Al revés, Alfonso de Aragón primero, antes del Este. Sí, vale. Y Alfonso del bueno, Este. Entre esos matrimonios, ¿cuál fue el matrimonio que quizás más problemático para ella, para Lucrecia? A ver, aunque es totalmente diferente cada uno. Claro, cada matrimonio tuvo un aspecto diferente, ¿no? Yo, si quieres, te explico un poquito para que entiendas. ¿Esos tres matrimonios fueron por conveniencia política o fue por decisión propia de Lucrecia? A ver, en esa época todos los matrimonios eran acordados por los padres, siempre con la intención de aumentar el prestigio, el dinero y la relevancia de la familia. Cuando se tratan de familias reinantes, el aspecto político pesaba muchísimo. Hay que pensar que el Papa no solo era la cabeza visible de la Iglesia, era un monarca que gobernaba sobre los territorios pontificios. Entonces todo el mundo quería emparentar con él, obviamente. Son políticos, naturalmente, pero son políticos por la razón que te digo, porque son de casas reinantes, ¿no? Sí. El primero, claro, pues hablamos del primero, no digo por si yo quieres. Quizás he estado leyendo su libro. Sí. La parte del matrimonio que más me ha gustado mucho. Sí. Sobre todo cuando estaba con que van a ir primero, Sforza. Sí. Había cambiado muchas cosas, habían cambiado muchas normativas, habían cambiado incluso la cultura donde ella vivía. Sí. Porque según tengo entendido que también Lucrecia hablaba valenciano también. Sí. Es algo curioso. Ella hablaba valenciano, porque en la corte vaticana se hablaba valenciano mucho. Piensa que antes de Alejandro VI, su tío ya había sido papa, fue Calixto III. Entonces, cuando Calixto III fue a Roma como cardenal, ya se llevó consigo a sus sobrinos, entre ellos a Rodrigo de Borja, que él estudió allí en la Universidad de Bolonia, una persona de una grandísima autoridad. Y acudieron a ese calor, acuden muchísimas familias valencianas, parientes suyos y no parientes suyos, muchas familias valencianas. Entonces allí se hablaba el valenciano mucho en esa corte. Eso no quiere decir que todo el mundo lo hablara y todo el mundo lo entendiera, ¿no? Algunos se quejan, pero sí se hablaba mucho, porque había una fuerte presencia valenciana. También he de decir que en esa época en Italia se hablaba la lengua vulgar, aparte del latín, que era la lengua culta para comunicarse y tal, la lengua vulgar. Y son todas derivadas del latín. Y de una manera u otra se entendían todos. Bueno, es evidente que siendo desafiadora esa familia, Borgia, o los Borja, aquí en Valencia, sí, se conoce Borja. como Borja aquí en Valencia, siempre ha estado rodeado de intrigas familiares. Pero tanta intriga tenía Lucrecia. Claro, es que hay que entender que tenían mucho poder. Sí. Entonces circulaban muchas, digamos, conspiraciones, Sí. dudas. Sí, yo más que intrigas para la familia Borgia o dentro de la familia Borgia, yo hablaría de conflictos, porque la palabra intriga hace referencia, más bien tiene esa connotación de que unos actúan contra otros secretamente, y no. Los Borgia eran una piña absoluta, eran una piña. Entonces, lo que sí que hay son conflictos. ¿Por qué se producen ciertos choques de intereses, ¿no? Por ejemplo, Lucrecia con sus hermanos se llevaba maravillosamente bien, pero su hermano César la hirió muchas veces. Ahí estaba el conflicto, pero no porque no se quisieran, sino porque interferían las cuestiones políticas.
Y cuando interfiere la política ya todo Ya. se complica mucho, y si quieres cuando hablemos de Alfonso de Aragón yo creo que se comprenderá mejor este aspecto que Y yo digo. pensando en Lucrecia en aquellos tiempos, de mi punto de vista, Sí. la considero una mujer culta, inteligente, y sabía muy bien lo que estaba haciendo. ¿Me equivoco? Sí, no, no, en absoluto. Ella era muy culta porque recibió la educación propia de una princesa, porque un cardenal es un príncipe de la Iglesia, no es un cura, es un príncipe de la Iglesia. Y se educaban sus hijos discretamente, pero los hijos de la alta jerarquía eclesiástica se educaban como príncipes. Entonces ella recibe la cultura humanística de su época, y ella, además del valenciano, hablaba italiano, hablaba un poco de francés, latín, castellano, un poco de griego. Era una mujer muy culta, música, cantaba, componía versos. Y yo creo que ella tiene una inteligencia que es bastante común en los Borgia, ¿no? Pero yo creo que ella le añade a esa inteligencia natural y cultivada también a través del estudio, yo creo que le añade una sensibilidad femenina que le permite ser empática con mucha gente. La empatía entonces ni se conocía ni se la esperaba, cada uno iba a la suya y se acabó. Claro. Pero ella tenía ese rasgo de su personalidad, y esto hacía que fuera muy amada. Todas las personas que la conocieron hablaban bien de ella, todos la querían, incluidos sus súbditos, porque ella Y por gobernó las en varios representaciones sitios. que tenemos del arte, parece que era, Sí. hay que decirlo, muy atractiva, pero muy guapa. para la Sí, época. tenía fama de ser muy guapa. No se conservan retratos de ella que digan este sí, pero sí los rasgos generales sí se le conocían, ¿no? Y sí tenía fama de ser muy bella. ¿Y cómo fue la relación con el resto de las mujeres de su época? Empezaron a, digamos, aislarla por coger más cargo, más poder. A lo mejor quedó No. un poco aislada, o cambió No. su relación, la forma de verla o algo. No, 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 en absoluto. Ella, cuando su padre, porque su padre era canciller de la Iglesia, cuando es elegido papa, o sea, él llevaba 30 años en Roma, era el canciller de la Iglesia, era el decano del colegio cardenalicio, lo conocía todo el mundo y tenía un grandísimo prestigio. Se decía que tenía el palacio más suntuoso y más bello de Roma. Ella, lo que pasa es que en el momento que su padre se convierte en papa, es más visible a muchísimas más personas. La visibilidad de ella y de sus hermanos aumenta exponencialmente, ¿no? Pero no, ella tiene muchísimo prestigio, y piensa que la corte pontificia era la corte más importante de Europa, la más grande. Se calcula que tendría entre 4 y 5.000 personas, una corte importantísima. Y en esa corte, en las cortes, un eje, obviamente el eje principal era el Papa, pero en cualquier corte europea las mujeres eran importantísimas. Era la razón de que existieran las cortes. Es precisamente por ellas que los hombres se refinan, que los hombres se contienen, que aprenden buenos modales, el hablar cortés, por ellas. Entonces, en la corte pontificia, Lucrecia, no cuando a su padre lo eligen, porque ya tenía solo 12 años, pero un poquito más mayor, pues el eje femenino de esa corte es ella. Era respetadísima y todos los cronistas hablaban muy bien de ella, como una dignísima señora. Estamos aprendiendo muchísimo, gracias a ti, Isabel, sobre la vida de Lucrecia Borgia. Y siempre ha habido uno de los grandes misterios que creo que me lo vas a aclarar, ese misterio, a ver hasta qué punto es cierto o es leyenda, los misterios que rodean la muerte de Alfonso de Aragón, que se le llegó a acusar a Lucrecia. ¿Qué pasó con la muerte? Bueno, Alfonso de Aragón, la muerte de Alfonso de Aragón es un poco compleja y tiene partes oscuras, que yo creo que es difícil que lleguen a aclararse alguna vez, pero yo creo que conviene que nuestros espectadores, grosso modo, le expliquemos. Alfonso de Aragón era nieto, sobrino, hijo natural
y primo de varios reyes de Nápoles, era bisnieto de Alfonso el Magnánimo, y casa con Lucrecia y viven allí en Roma, ¿no? Viven allí al lado, en el Vaticano, al lado, en el Palacio de Santa María in Pórtico, que es el que su padre le había concedido a ella. Entonces, es un matrimonio feliz y bien avenido. Es un buen matrimonio, que estaban enamoradísimos los dos, imagina. Pues ocurre que en un momento determinado, después que el Papa había sufrido un accidente en el Vaticano, una noche, cuando él regresa a su palacio, es atacado por un grupo de desconocidos. Él se defiende, él y los 2 o 3 criados que iban con él se defienden, pero él resulta muy mal herido. Piden auxilio y los criados del Vaticano salen, lo llevan dentro, le dan la extrema unción porque creen que no va a poder, tan grave estaba, pero lo cierto es que lo curan y él se encuentra mejor, se va mejorando, ya no se teme por su vida, y así permanece casi un mes allí en esa recuperación. De ese primer ataque se cree que fue una de las familias romanas, pero es que en ese momento había una tensión enorme entre Nápoles, Francia y los aliados de unos y otros. Hay una situación de gran tensión y se cree que ese ataque obedece a una de esas tensiones. Entonces él está allí, se está recuperando y ocurre entonces un suceso traumático, y es que un día Alfonso es asesinado en su propia cama por un colaborador de César Borgia, que es su cuñado, que es el hermano de Lucrecia. No tenía nada que ver en principio. A ver, es que en el Vaticano era muy complejo, porque a la misma mesa se sentaban a cenar con el Papa, se sentaba su hijo César, que era cardenal y era filofrancés, apoyaba los intereses del rey de Francia, con la mala fortuna que el rey de Francia no solo había conquistado Milán, sino que tenía la pretensión de reclamar por las armas, porque alegaba tener derechos, el trono de Nápoles. Nápoles era la familia de Alfonso. Entonces ahí a la misma mesa se sentaban, vamos a decirlo así, dos enemigos políticos, Yo intuyo que la tensión, porque por lo visto no se hablaban, la tensión entre ellos era fortísima y se podía cortar con un cuchillo. Efectivamente es un sicario de César, Michelotto, que era un valenciano, un descendiente valenciano también, el que asesina a Alfonso. Esto es cierto, sobre eso no hay ninguna duda. La duda es cómo César da la explicación, y la explicación es que su cuñado Alfonso había intentado matarlo a él antes, disparándole una flecha por un soldado suyo, desde la habitación donde él se estaba recuperando al jardín que estaba abajo, donde estaba César paseando. Recibo ahí una flecha, no aciertan el blanco, pero miran dónde, ven que ha salido de allí y tienen claro lo que ha ocurrido. Pero todo eso ocurre de una manera que los propios informadores y embajadores, pero todo esto es confuso, no está claro ahí qué es lo que ha pasado. Para Lucrecia esto es una puñalada tremenda, porque ya digo que ella estaba muy enamorada de su marido y no puede ocultar su dolor, y cuando el padre se enfada de que ella esté con ese dolor tan tremenda, ella le pide permiso y se marcha a Nepi. Ella se retira de Roma. Fue el último matrimonio, en este caso, que fue realmente trágico, por decirlo así. Sí. Entonces cambió, ya no se casó de nuevo. Lucrecia, ella ya después de ese matrimonio, es un matrimonio que tiene un efecto para ella muy tremendo, ¿no? Por el dolor, yo creo que porque ella comprende que su familia, y cuando digo su familia me refiero a su hermano César, porque Juan ya había muerto, y a su propio padre, que la quieren, que tienen tanta capacidad de amarla como capacidad tienen de herirla.
Y ella comprende y dice, yo tengo que marcharme de aquí. De ahí que a ese tercer marido sí que lo elija ella. Cuando decimos elegirlo, no es que las negociaciones las lleva el Vaticano, pero es ella la que pone su empeño en casar con un hombre que sea fuerte, que sea poderoso y a la que a su familia no le pueda hacer daño. Claro que les interesa a todos los Borgia, porque es un hombre de una extraordinaria categoría. Entonces ya Isabel, después de esos 3 matrimonios, sí, la influencia también sí, de su propio padre, sí, en su vida. ¿Cómo ha evolucionado después con el paso de los siglos la imagen de Lucrecia? Sí, pues la imagen de Lucrecia quedó muy marcada por esa leyenda negra que la involucra a ella de una manera especial y sobre la que quizá tendríamos que hablar en otro momento porque no tendríamos tiempo ahora de explicarlo ampliamente. Pero ella fue duquesa reinante de Ferrara, Módena y Reggio, fue una grandísima gobernante y amadísima, y de hecho murió casi en olor de santidad. Lo que pasa es que frente a esas maravillosas opiniones que había de ella, se contraponían a eso, esa parte oscura de los primeros años en Roma y sobre todo esa leyenda negra borgiana que tuvo que ver tanto con la política, y entonces siempre ha pesado más esa parte, ha pesado siempre esa parte negativa, esa parte como si fuera una mujer fatal. En el siglo XIX Víctor Hugo retoma, en fin, aquella tradición que había de que era, en fin, de que era un poco libidinosa y una persona poco de fiar, y además se inventa que es envenenadora de sus amantes, ¿no? Y esto en esa época de los románticos prende maravillosamente bien, ¿no? Una mujer fascina esa maldad, la convierte en el arquetipo de la mujer fatal, el estereotipo de la mujer fatal. Y yo creo que eso es lo que Donizetti crea una ópera con ese mismo nombre. Triunfan tanto la obra de teatro de Víctor Hugo como la ópera, y realmente eso ha hecho un daño inmenso a ese prestigio de Lucrecia, porque además, ya te digo, la convierte en envenenadora, asesina, adúltera, en fin, cosas que realmente ni siquiera en su época se producían. Y yo creo que sigue esa leyenda negra manteniéndose a través de videojuegos, de películas, todo esto, porque la leyenda negra tiene el efecto negativo siempre de tapar al ser humano que hay detrás. Lo oculta absolutamente, sí. ¿Está dejando alucinado con la vida de Lucrecia? Sí. Ya me dan ganas de saltar en el tiempo, rescatarla, por decirlo así, porque no merece estar en ese momento. Sí, y además ese rescate tiene de interés, y esto sí que creo que es interesante que lo sepan nuestros espectadores. Que siendo de una familia valenciana, sí, descendencia, sí, ¿nunca ha estado aquí en Valencia? ¿Que tengamos referencias? No, no ha estado nunca en Valencia. Ella, su primer destino era haberse casado con un noble valenciano. De hecho, hubo 2 contratos de matrimonio con sendos nobles valencianos. Pero entonces su padre se convierte en papa. Claro. Y entonces tiene que romper ese acuerdo, porque ya el matrimonio de su hija ya no es una cuestión familiar, es una cuestión de Estado. Él necesita ejércitos, ¿y quién se los puede proporcionar? El duque de Milán, pues la casa con un Sforza de Milán. Isabel, en este pequeño espacio nos has enseñado mucho. Sí. Tenemos su obra, va por la 4ª edición. Sí. Enhorabuena, es un legado muy importante. Sí. Lo recomiendo. ¿Qué puedo decirte? Gracias por habernos dejado un poquito de los misterios de nuestros hogares, de Far Televisión. Sobre todo, gracias, sobre todo, por enseñarnos la verdadera imagen de Lucrecia. Yo creo que quieres decir algo más sobre Lucrecia, alguna cosa que no sepamos. Bueno, yo creo que fue la princesa más representativa del Renacimiento italiano, desde luego la valenciana más representativa también, y he de decir que la corte de Lucrecia en Ferrara fue en su época la más brillante de Italia. No es poca cosa. Perdón, de Italia y de Europa, según dicen los propios italianos. Bien, Isabel, pues muy bien, he estado muy cómoda, muy bien. Y a lo mejor he hablado demasiado. Te esperamos porque
porque yo sé que tienes un trabajo muy interesante sobre mujeres de Roma. Sí. Así que empieza a coger información y nos muestra esas poderosas mujeres de Roma que tienen unas historias muy interesantes. Muy bonitas. Nosotros, desde Azazar, Misterios de Casa, nos esperamos en este próximo episodio. Gracias y hasta la próxima.